Bueno, здравствуйте, добрый вечер всем. Y vamos a empezar nuestra clase dedicada así, al Día de la eh, Escritura Eslava. Hoy se festeja eh, en Rusia especialmente ese día, y también de la cultura eslava, el Día de la Escritura y Cultura Eslava. Yo quería hacerles pensar quizás en algunos conceptos porque no tenemos tanto tiempo. Es un tema muy interesante para hablar horas. Y me gustaría mostrarles ahora, comparto la pantalla y mostrar que hoy en Rusia el presidente felicitó al patriarca por el día de su onomástico. Miren, por favor, bueno, acá es RIA Novosti, los que, bueno, la mayoría son los que estudian ruso, por eso permíteme, voy a usar también palabras rusas. Putin поздравил Кирилла, да, патриарха Кирилла, с днем тезаименитства. Ustedes pueden ver la palabra тезаименитства, es una palabra que no se usa quizás tanto en el habla. Es lo mismo que Iminine. Iminine es el día del ángel. ¿Por qué yo les digo sobre eso? Que el día de la escritura eslava está relacionado, ustedes todos saben, con dos nombres de dos monjes, dos y Mifodi. Yo digo en ruso, ¿no? Cirilo y Metodio. Y el patriarca de toda Rusia lleva también el nombre de este santo, muy venerado por los pueblos eslavos. Miren, por favor, тезаименитство. Esta palabra quizás mejor que ustedes anoten, тезаименитство, después vamos a hablar. Normalmente nosotros hablamos del día del onomástico y usamos именины, ¿ah? O decimos День ангела. Por otro lado, me gustaría decirles que hoy también es el día del onomástico del obispo, de su eminencia obispo de la iglesia serbia. Él también celebra su onomástico, ya que él lleva su nombre en honor a San Cirilo, y San Cirilo lo llamamos равноапостольный. En español sería equiapóstol, ¿no? El Día de los Santos, Cirilo y Metodio, equiapóstoles e iluminadores de los eslavos. Así llamamos a estos dos santos. Yo le voy a escribir ahora en el chat апостольный, равноапостольный. Miren, por favor, así se escribe igual que los apóstoles. Bueno, es el significado de lo que es un apóstol. Quizás de la historia rusa, a los que saben равноапостольные. ¿Quién es равноапостольные? Равноапостольная Olga, que fue la primera en realidad que acercó a Rusia antigua, ¿no?, al cristianismo, равноапостольная Olga, ¿no? Равноапостольные Constantino y Elena, y eso ya me refiero a Bizancio, ¿no? Un paso un poco más para atrás. Равноапостольный. Y sustantivo, теза именитства. Bueno, también de parte del obispo Kirilo, quiero transmitir que él pidió a todos en su diócesis, no solo diócesis serbia, rezar por los jerarcas de la iglesia serbia para que Dios los guíe, ilumine en el Santo Concilio. Él se encuentra ahora en Serbia, en Montenegro, perdón, y con
en Santo Concilio, y no casualmente eligieron el día del inicio de Santo Concilio, ¿no? El día del 24 de mayo. Hoy me gustaría hablar de los términos древнерусский, старославянский y русский, y que en realidad nosotros festejamos porque el festejo oficial en Rusia es bastante, relativamente nuevo, por un lado. Por otro lado, como ustedes ven que la tradición es milenaria y nosotros festejamos el Día de dos Santos. Ustedes saben que los eslavos son la comunidad lingüística y cultural más grande, ¿no?, de los pueblos del mundo, más o menos alrededor de 300 millones de personas. Y me gustaría también definirnos cuando decimos eslavos. ¿Quiénes son los eslavos? Y quizás sería correcto, ¿no?, dividir los eslavos por tres ramas, ¿no?, occidentales, también los eslavos del sur y los eslavos del este, Восточные славяне. Cuando ustedes leen la historia de Rusia, ustedes pueden ver siempre este término, Восточные славяне. ¿Quiénes son Восточные славяне? Восточные славяне. Восточные славяне, porque son todos eslavos. Y también me gustaría que anoten quizás los países que están relacionados, ¿no?, con todo lo que cuando hablamos славяне. Восточные славяне, antes que nada, son ucranianos, belorrusos y rusos, ¿sí? Es lo que tienen que saber, los rusos, belorrusos y ucranianos. Esto es lo que es Восточные славяне, y ahora le voy a mostrar la imagen. Bueno, también hay eslavos occidentales, ustedes saben que son polacos, checos, eslovacos, eslovenos, búlgaros, serbios, croatas, bosnios, que no nombré, macedonios y montenegrinos. Son otras ramas, ¿no?, pero también son eslavos. La mayoría, ustedes saben que son cristianos, bueno, casi todos salvo, ¿quién? Los bosnios. Los bosnios no son cristianos, ellos se convirtieron al Islam mucho antes, durante el dominio otomano sobre el sur de Europa. En la segunda mitad del siglo XIX, los pueblos eslavos formaban parte de tres imperios, ustedes saben, ruso, austrohúngaro y otomano, Австро-Венгерская, Atamanskaya y Ruskaya imperia. Ahora le voy a escribir también los países para que vean. ¿Quién se acuerda cómo sería Montenegro? Черногория, ¿да?, de Gara, ¿no?, monte, Черная Гора. Mientras ustedes escriben, me gustaría también agregar una cosa muy importante. Cuando decimos старославянский язык, le voy a escribir también старославянский, ¿a qué nos referimos hablando de старославянский язык? Obviamente que se trata del eslavo eclesiástico, es el idioma en el cual en este momento no hablamos, pero es el idioma que usamos para la liturgia. A veces pueden encontrar un término древнерусский язык. Древнерусский язык y старославянский no es lo mismo, para que tampoco se confundan. Son dos también cosas completamente diferentes. En старославянский no hablamos, pero todos los libros escritos en el siglo X, cuando, bueno, apareció el eslavo, era старославянский язык. Es el legado nuestro que tenemos, ¿no?, de aquella época. Y
el origen de la alfabetización eslava, ustedes saben que nació el alfabeto con ayuda de creación del alfabeto justo de Cirilo y Metodio, y a partir de este momento la lengua eslava oriental unió también pueblos eslavos que hablaban, no se olviden, completamente diferentes idiomas, ¿no? Con un idioma para expresar la palabra de Dios, que es sumamente importante, que el primer libro fue Evangelio para la traducción de Santa Biblia. Y no sé si escucharon, hay un Evangelio del siglo XI que hasta ahora guardamos como la joya más importante, ¿no? de lo que tenemos en la Biblioteca Nacional de San Petersburgo. Se llama el Evangelio Astramirava. Le voy a escribir. Y después les pido mirar, porque todo no da mucho tiempo, Astramirava y Evangelio. Evangelio. Astramirova, ¿por qué tiene nombre Astramirova? Porque en realidad fue escrito para un pasadnik de Novgorod que encargó este evangelio. De ahí viene Astramirova Evangelio. Y son los datos de 1056, más o menos 1067. Ustedes pueden tener acceso en la Biblioteca Nacional para ver Astramirova y Evangelio. Lo que hicieron los hermanos San Cirilo y San Metodio, crearon un idioma completamente nuevo. Ahora les voy a mostrar la imagen, para que puedan también unir, ¿no?, todos los pueblos eslavos para la liturgia. Y miren, por favor, ahora voy a compartir la pantalla. Quiero mostrarles también que era muy diferente el idioma, inclusive, si ustedes se dan cuenta, bueno, esto es el alfabeto y la imagen de los santos, ¿no? Les quería mostrar que no es muy común la ilustración. Y ahora les muestro. Bueno, es lo que les quería mostrar, el alfabeto eslavo. Miren, por favor, ahí está. ¿Qué signos ustedes ven? Miren que igual es muy diferente del cirílico que ustedes están aprendiendo ahora. Bueno, algunos de ustedes empezaron la semana pasada y que también todos jeroglíficos. Por un lado. Por otro lado, miren por favor que 24 letras del alfabeto griego tomaron dos hermanos y algunas letras vinieron de otros idiomas, como armenio, que también es muy interesante, y algunos símbolos que les quiero mostrar que vinieron también de hebreo. Miren por favor, estos símbolos, j, sh, ts, así estos sonidos tan fuertes, ¿no? Seguro que ustedes, los que saben, ¿no?, el alfabeto. Bueno, estos vinieron también de hebreo. Había otro alfabeto que no tuvo vida, si quieren, que se llama glagolitsa. Glagolitsa fue como no tuvo mucho éxito, ¿no?, entre los eslavos, y cirílico, sí. Cirílico se llama kirillitsa, ustedes saben, kirillitsa, ¿no?, se llama el alfabeto. Ahora les voy a mostrar. Les quiero mostrar glagolitsa, lo que se traduce al español glagolítico, el alfabeto glagolítico. Ahora les muestro los símbolos. Glagolitsa. Miren, glagolitsa
es lo que fue un poco antes de cirílico. Quería mostrarles, por ejemplo, el tropario a los santos, Cirilo y Metodio, y ustedes ven que también este idioma bastante parecido al ruso, pero es justo que ese idioma. ¿Qué les parece? Búlgaro. ¿Hay más opciones, Maiten? Serbio. Serbio. Muy Serbio bien. parece, sí. Es el tropario. Es el tropario en serbio, y ustedes ven que muchas letras son muy parecidas. El eslavo eclesiástico, que llamamos staroslaviansky язык, tuvo también varias reformas. No voy a entrar en detalles, pero es importante que ustedes sepan que la reforma principal fue con el Pedro el Grande, y Pedro el Grande, ustedes saben que él siempre quería occidentar, ¿no? Hacer más, o Rusia más occidental, y su idea era introducir justo esta letra I. Acá ahora les muestro en otro. Bueno, esto no es la I, pero I latín, ¿no? En el idioma ruso. Y fue una batalla introducir o no esta letra. Al final él no pudo introducir. Y ustedes saben que hay también un sector de historiadores que considera que Pedro el Grande fue muy negativo, ¿no? Para Rusia, para el alma rusa, sus creencias, a lo más arraigadas tradiciones de Rusia. Y por algo aún lo llamaron anticristo, ¿no? Por lo que hizo justo Pedro el Grande, él trataba de sacar todo lo que estaba verdaderamente relacionado con Rusia, y quería asimilar las corrientes intelectuales europeas en todo, ustedes saben, ¿no? Y eso fue uno de los momentos que fue bastante quizás negativo para Rusia, pero es discutible, obviamente, que no casualmente decimos que Pedro el Grande prorrubil окно в Европу, ¿no? Que abrió la ventana a Europa. Son palabras de Alexander Sergeyevich Pushkin. Esto se puede decir que es positivo o no, es quizás positivo para los que viven especialmente, ¿no? En San Petersburgo. Pero muchos historiadores consideran que él violó el alma rusa con sus tradiciones y costumbres, Por eso sacando se todo esto. separaron los ortodoxos rusos, que son mucho más conservadores, creo que son, que no me acuerdo cómo, la iglesia ortodoxa vieja, creo que algo así. Sí, los viejos rusos, sí. También, miren por favor, el eslavo eclesiástico en su aspecto es único, porque cada palabra tiene su significado religioso. Y hoy justo quería hablar sobre eso, que cuando nosotros hablamos de las lenguas, de los conceptos, que no es solo la lengua es un signo de ideas, sino que también modela estas ideas, ¿no? Y también es sumamente importante tener en cuenta que la lengua es un signo de cultura y juega un rol importante en la estima que los otros tienen por nuestra cultura. Por eso hay muchos conceptos en la traducción que nos cuesta traducir al español. Por ejemplo, hoy me hicieron una pregunta, ¿cómo traducir la palabra prelest? ¿Qué es prelest? Y es cierto, ¿qué es prelest? Si ustedes no saben, no se adentran a la cultura,
o a la religión, en este caso la religión, no pueden traducir directamente. Ustedes pueden abrir el diccionario y encontrar la traducción de lo que es prielest. Prielest es cuando algo les fascina, eh, cuando ustedes están en el estado emocional, ¿no? de euforia por algo, que es prielest, por un lado. Por otro lado, prielest es el estado de autoengaño, es el concepto completamente religioso. Si yo le digo, человек находится в прелести, прелесть significa que es la persona que se está engañando. Puede ser en la oración. Hablamos también del concepto religioso, que significa que la persona se está está en el camino equivocado en su vida religiosa. Y por los santos padres se considera este estado de prelest el más peligroso para la vida del cristiano. Bueno, es, por ejemplo, una palabra puede significar un concepto religioso. Eslavo eclesiástico en este momento nosotros usamos solo en la iglesia, y les digo que hay muchos debates, por ejemplo, lo que es Molitva Slov, el libro de las oraciones, y quieren simplificar, y bueno, hay siempre debate, ¿por qué no simplificar e introducir las palabras cotidianas para rezar? La iglesia no lo va a aceptar, puede, a pesar de que sí hay un avance, hay muchos Molitva Slov que aparecieron en el idioma no eclesiástico, hay mucha gente que no lee eslavo eclesiástico, eso también tiene que tomar en cuenta, aún nativos rusos, no manejamos bien, más que los que vivieron en la Unión Soviética, imagínense, ellos no tienen ni menor idea de lo que es. Entonces, muchos Molitva Slov van a encontrar en el idioma común. La cuestión es esta, que es un idioma sagrado por la iglesia y hay que entender también los conceptos. Si no los entiende, cuesta mucho rezar, como ustedes entienden. Pero vuelvo a repetir, no todos los nativos inclusive manejan el eslavo eclesiástico, lo que decimos staroslaviansky язык. Acá les quiero mostrar, esta infografía muestra cómo están emparentadas, ¿no? Las lenguas. Acá pueden ver que son, bueno, Bosnia justo, bueno, donde está, no son cristianos, sino todos estos pueblos están unidos por ser eslavos. La idea del festejo es muy buena, porque también es de algún modo unir a todos los eslavos y no olvidar de esta unión de todos los hermanos. No casualmente nosotros decimos de Serbia que es Bratskое государство. ¿Por qué es Bratskое государство? Les quiero mostrar una imagen. ¿Por qué es Bratskое государство? La iglesia ortodoxa y el pueblo serbio venera mucho más a los zares, la familia real del último emperador Nicolás II, por ejemplo, ¿no? Que la iglesia, inclusive que el pueblo ruso, ¿no? Porque también esto pasó, que también es muy, muy interesante. Que les quería mostrar un monumento en Belgrado. Y siempre han tenido que ayudarlos en las guerras. En la Primera Guerra Mundial, ustedes saben que Rusia, de hecho, que entró en la guerra para salvar a la República, a sus hermanos, y siempre tenía este rol de salvar a sus hermanos eslavos. Miren, por favor, es el monumento en Belgrado. En Moscú, en San Petersburgo, ustedes no van a encontrar las calles o plazas en nombre de Nicolás II. Miren, por favor, acá dice Nicolai II, русский царь, zar ruso. Bueno, este monumento está en Belgrado y hay varias calles en Serbia. Y más les digo, los serbios enseñan a los rusos a venerar y
venerar a la familia del zar, y que esto empezó más en Serbia que en Rusia. Muchas iniciativas, muchos proyectos culturales fueron realizados por la iniciativa de Serbia y no de Rusia. Eso también un momento para reflexionar por qué es así y qué rol también es importante en esta unidad eslava y cómo es importante quizás en el mundo actual esta unidad, ¿no? Esta unión eslava. Les quería mostrar, hoy publicamos, quizás ustedes vieron, el 24 de mayo, Día de la Escritura y la Cultura eslava, o sea, todos los pueblos eslavos festejan ese día. En Rusia es el día oficial. Y miren que también se organizan muchos conciertos, conferencias científicas, kruglые столы, mesas redondas, y todo esto por lo que hicieron hermanos que unieron a todos los eslavos por letra y palabra. ¿Qué realmente es importante el rol de palabra? Justo quería también mencionar que, en tercer lugar, el rol de la lengua no es solo un signo de ideas, ¿no?, preexistentes, sino que también que las modela. Y es cierto que el idioma modela diferentes ideas. Quizás ustedes escucharon, por ejemplo, siempre el concepto infalibilidad de Papa de Roma. Nosotros tenemos, que también es interesante, traducimos, los rusos y los griegos traducen generalmente infalibilidad con un término que significa también impecabilidad. Fíjense, por favor, que también es muy interesante. Con un término que significa impecabilidad. Sí, realmente es así. Y que por otra parte, el griego, por ejemplo, no tenga una palabra equivalente al vicario latino. Eso significa que algunos conceptos no hay en la cultura y no se puede traducir. Es también que me gustaría mucho que ustedes piensen en este concepto y en este pensamiento. Quería mostrarles la letra más contemporánea en el idioma actual ruso. Acá les puse en ruso, ¿no? La letra más joven del alfabeto ruso es la yo. Quizás ustedes, vi que algunos de ustedes publicaron el monumento a la letra yo. No me acuerdo en qué ciudad se encuentra, ¿sí? Está en Rusia, ¿no? Hay un monumento a esta letra yo, y ustedes saben que la letra siempre, la diéresis que está acentuada en nuestro idioma. Tenemos otra letra, F. Y si la palabra contiene esta letra, también ustedes tienen que saber que es una palabra prestada. Por ahí no todos saben. No sé si está en la línea Fiafán. Todavía no. Ahora voy a ver si está. Porque nosotros queríamos hacer para ustedes una breve también introducción a lo que es eslavo eclesiástico. Bueno, quizás será en otro momento. Bueno, fíjense, F. También es una letra que vino de otro alfabeto. Ahora, miren, por favor, les queríamos que hicimos para ustedes, nos ayudó mucho Mirta con la traducción de algunas frases muy importantes sobre el idioma ruso, y esto es Konstantin Paustovsky. Les recomiendo mucho en algún momento leer a las obras de Konstantin Paustovsky. Y miren, por favor, cómo él determina qué es el idioma ruso. Para todo lo que existe en la naturaleza, agua, aire, cielo, nubes, sol, lluvia, bosques, pantanos, ríos, lagos, prados y campos, flores y hierbas, hay una gran variedad de buenas palabras y nombres en ruso. La variedad de los matices, ¿no? El idioma ruso es gigantesco. Quizás es el idioma más rico y más profundo por su contenido. Es lo que les quería transmitir, y estas frases también vamos a ver obviamente que en ruso con ustedes.
Bueno, es el tropario. Ahora, miren por favor el famoso escritor Iván Sergeyevich Turgenev, cómo él determina también lo que es la lengua rusa. En los días de duda, en los días de dolorosa reflexión sobre los destinos de mi patria, tú eres para mí soporte y apoyo, oh gran, poderoso, veraz y libre idioma ruso. No estás tan desesperado al ver todo lo que sucede en casa, pero uno no puede creer que tal lenguaje no se le haya dado a un gran pueblo. Iván Sergeyevich Turgenev. Y ahora, una frase más que les quería mostrar. Bueno, este es el alfabeto eslavo y famoso Nikolai Vasilievich Gogol, que pronto vamos a escuchar con Omar Lobos la charla. Miren por favor también lo que él escribe sobre el idioma ruso. Os maravilláis de las joyas de nuestra lengua, cualquiera que sea el sonido, cualquiera que sea el regalo, todo granulado, grande como las perlas mismas, y de hecho otro nombre, es aún más precioso que la cosa misma. Nikolai Vasilievich Gogol. Ahora les voy a mostrar también, bueno, ustedes anotaron Astramirova Evangelia, les quería también mostrar algunas cosas, anoten por favor. Kirillitsa viene de nombre de Kirill, y Cirilo, bueno, se escribe Kirillitsa, así llamamos el idioma en el cual hablamos, y Kirillitsa en el cual también ya escribimos. Y ahora voy a mostrar la idea quizás de la celebración conjunta de esta fecha, de las jornadas de la literatura y la cultura eslava, que siempre tiene que entender que están asociadas a la celebración de los ilustradores Cirilo y Metodio, que contribuyen a fortalecer los lazos de los pueblos eslavos. Y quizás en el mundo actual, como nunca es importante preservar esta comunidad espiritual de los eslavos y orientales y occidentales en este mundo frágil, cuando hay tantos conflictos y nos tratan de separar a toda costa, ¿no? Es el concepto principal que me gustaría decirles. Y hablando de lo que es los eslavos, ustedes saben que los eslavos a principio del siglo VIII se asentaron en varios territorios, desde la península de los Balcanes hasta el mar Báltico. Y esto fue, en aquellos tiempos lejanos, hablaban el mismo idioma protoeslavo, que fue tomado por todos los antiguos eslavos. Y no es casualidad que se llamarán a sí mismos eslovenos. Fíjense, slaviansky язык es una cosa y Slovenia, slaviansky язык. Por eso les pedí escribir que son idiomas diferentes. Miren por favor, slaviansky язык. Славянский язык. Y hay slaviansky язык de Eslovenia. Slaviansky son pueblos eslavos. Slaviansky язык es Slovenia, la República Eslovenia. ¿Tá? Miren por favor, el origen de cada palabra tiene su significado. Y eslovenos, ahora les muestro. Slovenia, ¿tá? También son católicos. Ustedes saben que, bueno, la mayoría de los eslavos de esta parte son católicos, ¿tá? Llamados así, todos se llaman invitados extranjeros, que viven en ultramar, extranjeros, alemanes, Niemets. ¿De dónde viene la palabra Niemets? También, si ustedes se ponen a pensar, ¿por qué nosotros decimos Niemets y decimos Germania?
Es un extraño que no habla un idioma comprensible para los eslavos. Es la traducción, ¿no? Y también es muy, muy importante este significado. Lo que vamos a hacer con ustedes también, vamos a leer esta poesía del siglo XIX y miren por favor qué rol importante era para, ahora les muestro esto, para toda la comunidad, ¿no? Rusa, el rol de este día, el festejo, ¿no? de dos santos, Cirilo y Metodio. Mifodий, nosotros pronunciamos Mifodий, ¿da? Kirill y Mefodий. Ahora les muestro. Miren, por favor, esta poesía de Tyutchev fue escrita en 1869 para el, ¿qué es? Тысячелетие со дня кончины святого Кирилла. ¿Qué veneración fue en el pueblo ruso antiguamente, ¿no? a los santos Cirilo y Metodio? Y él escribió esta poesía, Великий день Кирилловой кончины. Кончина también es eslavo eclesiástico cuando se dice que la persona se presenta ante el Señor, ante Dios. No decimos umer, ustedes saben el concepto de lo que es murió. Conchina es cuando se presenta y se va de este mundo terrenal al otro y se dice conchina. Inclusive, miren por favor, el patriarca ruso, Kirill, también es el nombre de su onomástico por el día del apóstol, ¿no? Se puede decir, Iki apóstol, como lo llaman, ¿no? Kirilo. Ustedes nunca festejan, conmemoran, ¿no? Los días, por ahí, el día de la muerte. Nosotros también decimos canchina cuando la persona se presenta. Bueno, esto se llama así. Y miren, por favor, es la poesía «Каким приветствием сердечным и простым тысячелетней годовщины святую память мы почтим». Какими этот день запечатлеть словами, как не словами, сказанными им, когда прощался и с братом, и с друзьями. Он, не хотя свой прах, тебе оставил Рим. Причастные его труду через целый ряд веков, через столько поколений, и мы его тянули борозду среди соблазнов и сомнений. И в свой черед, как он, не довершив труда, мы не с нее сойдем, и словеса святые, его воспянув, воскликнем мы тогда. Не изменяй себе, великая Россия. Не верь, родимый край, их ложной мудрости y naglым их обманом. Fíjense, es el siglo XIX. ¿De qué está hablando Tyutchev? Великая Россия, не верь чужим, родимый край. No crees, Gran Rusia, ¿a quién? Чужим, a los extranjeros, a los ajenos, их ложной мудрости, их наглым, их обманом, и как святой Кирилл, ты не покидай великого служения славянам. Y compara la hazaña de Santo Cirilo, ¿sí? Santo Cirilo con su amor hacia su patria y hacia la difusión de la cultura. Miren, por favor. И как святой Кирилл, ты не покидай великого служения. Quizás por lo que pasó en la Unión Soviética, nosotros perdimos bastante nuestras raíces y para nosotros de vuelta estas fechas oficiales, como llamamos oficiales, pero obviamente que no son oficiales.
Rusia milenaria, históricamente, miren qué tradición profunda estaba a base de, ¿no?, lo que es la religión. Por eso cuando festejamos el Día de la Escritura, es lo que quiero hacerles pensar, el Día de la Escritura. El Día de la Escritura está profundamente relacionado con el carácter religioso, ¿no?, de la escritura y de, obviamente, que, bueno, de la cultura. No se puede dividir de ningún modo la cultura, la religión, el arte, la pintura, todo está relacionado. Y en cada poesía de los poetas del siglo XIX, XX, ustedes ven el profundo carácter religioso, ¿sí?, de estos creadores. Miren, por favor, de Gogol. Esta frase me gustaría que en adelante nosotros podamos ver en ruso y ver también el contexto. Las obras profundamente religiosas son justo del escritor Nikolai Vasilievich Gogol. Y para entender el carácter de Gogol, ustedes tienen que leer en ruso. ¿Cómo explicar lo que es prelest? ¿Qué significa el concepto de Pasjalная радость? No se puede traducir completamente todo al español. Es lo que les quería dejar pensar sobre estos conceptos, ¿no? Que está relacionado profundamente el rol de la religión en el pueblo ruso. Pueden recordar Tercer Roma, Moscú Tercer Roma, el rol de Bizancio también, los íconos, a pesar de que nosotros asimilamos, ¿no?, todo lo que es ortodoxia de Bizancio, no tenemos en este momento lo mismo que es Bizancio. Rusia tomó su camino, que es muy, muy diferente. Y no casualmente esta teoría, ¿no?, Rusia, Tercer Roma, sigue actual entre muchos historiadores, especialistas. Y también otra cosa que me gustaría mucho que ustedes analicen también el rol de Pedro el Grande. En Rusia la civilización occidental se introdujo por decreto desde arriba. Es que es muy importante que ustedes entiendan eso. El zar en persona, saben lo que hacía. Él agarraba la tijera y ¿qué hacía? Cortaba las barbas. El pueblo no quería cortar las barbas. Eso fue el como primer motivo, si quieren. Bueno, cuando con fuerza primero cortaba las barbas de sus cortesanos y fue prohibido aparecer en las calles con barbas, ¿no? Ordenaba Pedro el Grande a todos sus súbditos, ¿no?, con excepción de los sacerdotes y campesinos, ¿no? Eso sí, la gente tenía que vestirse a la manera también occidental. El cambio, imagínense la historia desde el bautismo de Rusia del siglo X hasta Pedro el Grande, que es el siglo ya, el principio del siglo XVIII, es como eliminación de toda la tradición arraigada, ¿no?, rusa. Y también fue también como un poco alejamiento de la iglesia, si quieren, ¿no? Pedro I era el tecnócrata de la historia, ¿no? Él quiso convertir también el pueblo, el educador del pueblo, que también es positivo, pero siempre piénsenlo que también fue otro lado, que aparte de gran reformador, él hacía cosas directamente destruyendo lo que era la tradición del pueblo ruso. Bueno, eso les quería comentar. Ahora, no sé si Alan va a venir. Yo quería también comentarles personalmente del eslavo eclesiástico. En la liturgia, si ustedes ven el texto, a cualquier nativo nacido en la Unión Soviética actualmente, es mucho más fácil agarrar Molitva Slov
debo escribir esta palabra, ese libro de oraciones, y leer con lo que está escrito con ruso común, ¿no? Es Molitva Slov. De ningún modo nosotros estamos acostumbrados al eslavo eclesiástico, pero justo les quería presentar hoy a Alan, que sí, él es feligres de la Iglesia Ortodoxa, canta en el coro, y hay algunos feligreses que por ahí manejan mucho mejor que cualquier nativo nacido, ¿no?, en la Unión Soviética. Nosotros nos sacaron de estas tradiciones, nuestras raíces, y es mucho más fácil para nosotros agarrar el Molitva Slov en español y leerlo con las palabras, ¿no? Pero se pierde bastante el contexto. Fíjense que también es muy importante esto, que se pierde muchísimo, que son sus raíces, son ahí en este idioma que crearon dos santos, Cirilo y Metodio, ahí son raíces y la santidad de este idioma. Si ustedes me preguntan si hay diferencia que usamos palabras de Древнерусский y Staroslaviansky, sí, hay semejanza, sí, hay muchas cosas semejantes y también hay cosas muy diferentes. Pero se entiende, si me preguntan si se parecen dos idiomas, obviamente que se parecen. Ustedes seguro que saben, por ejemplo, Zolota, famoso ejemplo le doy, Zolota, oro, y Zlata en eslavo eclesiástico. Hay diferencia, ¿no? Que no aparecían que las vocales, ¿sí? En realidad, la aparición de las vocales es también otra particularidad, ¿no?, de este idioma. Y de las reformas, aparte de Pedro el Grande, ustedes saben que hubo la reforma más grande con los bolcheviques, que eliminaron, eliminaron las letras, si no me equivoco son 5 letras que eliminaron después de la Revolución de Octubre, que sí es cierto que no eran necesarias porque algunas letras no usaban, pero lo que lograron conservar, no introducir la letra I latín en la estructura rusa. Lo que intentó hacer Pedro el Grande tampoco lo hicieron los bolcheviques. Había los defensores de conservar este I latín, con un punto fundamentaron también su propuesta con 3 argumentos muy significativos. La conveniencia de acercar el alfabeto ruso a lo de Europa Occidental. Y no funcionó, ¿no? Había varios argumentos a favor de este I latín, y la victoria al final fue por los partidarios de conservar esta letra I y no introducir I. Este I ustedes pueden también ver en el idioma ucraniano, que también en la escritura es muy, muy parecido, pero es diferente. Alan no va a estar con nosotros, así que yo los voy a invitar a la plataforma, supongo que en algún momento, con Alan, y le va a contar de Cerkovna Slaviansky. Lo más importante que ustedes sepan que Cerkovna Slaviansky nunca era el idioma en el cual hablaban. Cerkovna Slaviansky, язык. Idioma muy elevado. Hasta ahora el idioma que usamos para las liturgias. Y las primeras obras que fueron traducidos a este idioma era el Evangelio y Деяния apóstolos, los hechos de los apóstoles, ¿sí? Todo el contexto religioso. Por eso, no casualmente, cuando empezamos las clases con los cursos iniciales, ustedes ven inclusive tantos
términos nuevos, desde spasiba, guardame Dios, ¿tá? Spasiba, Bog, sí, la base de todo Bog. Muchas veces le digo que la base cuando traducimos buen día y que el concepto de lo que es para nosotros, lo que es Dobrota, en las obras, por ejemplo, de Dostoyevsky o culturalmente usamos mucho más la palabra dobre, que se traduce erróneamente bueno, porque dobre es bondadoso. Y tenemos que pensar en el concepto siempre, en la paradigma cultural de esta lengua y no otra. Por eso la traducción es imposible hacer de muchos términos. Y lo mismo, por ejemplo, en nuestra cultura no es muy común usar la palabra que traducimos satisfacción, por ejemplo, ¿no? Lo mismo, eso pasaba con griego, como tenemos tantas letras, ¿no? 24 del idioma griego. La palabra satisfacción no pertenece, se puede decir, no pertenece al vocabulario griego y al vocabulario ruso. Otra palabra que ustedes saben, pakayaña. ¿Cómo traducir pakayaña? No es fácil traducir pakayaña. Viene de metanoia, que es metanoia, si no me equivoco. Metanoia es una palabra griega. Sí. Y la traducción latina, por ejemplo, de metanoia, relacionado también con poena, lo que llevó a desarrollar el pensamiento hacia la idea de obras de penitencia, ¿sí? Pakayaña es cuando uno no se arrepiente, pakayaña es el cambio del estado también de alma. Para entender todo esto, en dos palabras es realmente difícil traducir el concepto, ¿no? Metanoia es el cambio, cuando la persona se arrepiente, pero no solo se arrepiente, sino trata de cambiar su forma de ser y no volver a repetir. Bueno, es lo que les quería introducir con esta charla. Pakayaña, anoten por favor la palabra pakayaña, lo vamos a ver en otros contextos. ¿Qué es pakayaña? ¿Y qué es raskayaña? ¿De dónde viene también el apellido de famoso Raskolnikov? Raskayaña. Raskaña, se arrepintió. La obra de Dostoyevsky, Crimen y Castigo. ¿Quién era? Raskolnikov. Raskolnikov viene Raskol. Lo que es Raskol, ustedes saben que Raskol es cuando algo se rompe, ¿no? Raskol. Y Raskaña es la misma raíz, ¿no? Raskaña, cuando la persona sí se arrepiente. Pakayaña y Raskaña no es lo mismo. Y esto se puede entender solo a través de la lectura de las obras de los clásicos. ¿Por qué las obras de los clásicos? Porque justo en la época del siglo XIX y XX, la gente era profundamente religiosa y manejaba muy bien, si quieren, también la lectura de los libros sagrados. No es fácil leer los libros sagrados, y no es fácil cuando se bautizó Rusia, cuántos siglos llevó, ¿no? Para introducir si quieren, la ortodoxia, porque es la religión bastante complicada para asimilar y por su complejidad. Es mucho más fácil, no sé, si hablamos de las sectas, es mucho más fácil seguir algo que es tan fácil de seguir y no reflexionar. Justo todo lo que vino de Bizancio es completamente, desde el rito hasta su profundidad y sus términos, es muy, muy complejo. Por eso el idioma, en algún momento me gustaría leer con ustedes el texto de 200 palabras, que todas las palabras empiezan con la letra P, que es impresionante. Por eso fue como una historia, un chiste entre un alemán, italiano y ruso. ¿Qué idioma es más rico por su, ¿no? Bueno, por su esencia? Y al final el ruso dice, ¿y ustedes pueden en su propio idioma armar una historia que empiece con una letra? Bueno,
eligieron una letra P, por ejemplo, y armaron una historia. Solo con una letra, 250 palabras, que es impresionante. Y el idioma ruso es muy profundo, está relacionado con muchos conceptos también religiosos que tenemos que tomar en cuenta. Y un ejemplo que no tiene nada que ver con la religión, pero también tiene que ver con el concepto de lo que es amistad también para una persona rusa. Cuando nosotros traducimos lo que es drug, eso también ustedes saben que drug, en nuestra cultura, ¿cuántos drug podemos tener? 1, 2, 3, quizás máximo. Me conocí con un amigo, me fui con un amigo. Miren por favor, drug y приятель y знакомый no es lo mismo. Y a pesar de que nosotros traducimos знакомый conocido, y para ustedes lo que es conocido suena completamente diferente, que para nuestra cultura es normal decir que yo fui con un conocido, en español no suena tan bien, pero para nosotros es приятель, хороший приятель. Хороший приятель no significa que es un amigo. Por eso cuando ustedes tienen muchos buenos amigos, pero no son de tanta confianza, llámenlos хороший приятель. ¿Eso de dónde viene? Eso viene de la justo paradigma cultural, que aprendiendo ruso, ustedes pueden ver estos matices, que es sumamente importante que manejen en la traducción, en el concepto, qué significa, porque detrás del idioma hay imágenes, hay percepción, hay símbolos, hay muchos símbolos culturales. Y siempre los invito a traducir, todo lo que van a traducir siempre traduzcan a través de la cultura diferente. No se puede agarrar solo un diccionario y ver la traducción, porque esto no va a ayudar. Hay que adentrarse a la cultura y los invito a través de las clases, la lectura, entender mucho mejor lo que es el mundo eslavo. Los felicito por el Día de la Escritura Eslava y la cultura eslava, y espero mucho que la Unión Eslava prospere y que tengamos, bueno, este espíritu siempre juntos, ¿no? Los pueblos y la hermandad de los pueblos siempre prospere en este mundo. Ahora sí, la pregunta de Bruno. Los libros científicos, documentos viejos de la URSS. Documentos viejos, sí. Bruno, después, yo por el tiempo, después te contesto, ¿te parece? Sí, de B2. Sí, igual cuando ustedes llegan hasta B2, aún estos conceptos no siempre pueden inclusive con B2 entender. Yo los invito siempre a leer la literatura clásica. Ustedes saben que solo la literatura clásica les puede permitir adentrarse a la cultura. Y también la religión. No importa si ustedes creyentes o no, pero para entender es lo más importante, para que ustedes entiendan, porque cuando ustedes, politólogos, periodistas, cuando hacen análisis de una situación, geopolíticos, si ustedes no toman en cuenta los factores culturales, religiosos, sus análisis, sus conclusiones van a ser erróneas. Bueno, con estos conceptos los saludo, bueno, y terminamos la charla. Seguro que Alan va a poder descargar en otro momento la aplicación y lo vamos a escuchar sobre el eslavo eclesiástico. Y nos vemos en las clases. Que descansen, хороших вам выходных и отдыхайте. Всего доброго. До свидания всем. Пока-пока. Спасибо. Пока. До свидания. Увидимся. До свидания. До свидания.